En este video de programación orientada a objetos vamos a terminar nuestro programa del juego tipo batalla naval. En el video anterior nosotros terminamos la definición de nuestra clase batalla naval con los atributos jugador, tablero personal, tablero enemigo, puntos. Creamos un constructor, un método para indicar los puntos que tiene jugador o el otro, un método para colocar barcos, un método para restarle puntos a un jugador, un método para saber si un barco se encuentra en una coordenada y un método para disparar. De este método para disparar quiero resaltar esta línea. Fíjense que dice if oponente.iBarco. Si lo leo de otra manera en la que puedan entender cualquier persona, yo diría si hay un barco oponente en la coordenada indicada por renglón y columna, entonces vamos a hacer todo esto, que es restarle un punto al oponente, mostrar un mensaje que el jugador tocó un barco y avisar con esta variable hit que efectivamente le dimos a un barco. Todo esto se logró por la forma en la que, o más bien por los nombres que escogimos para nuestros objetos. Este nombre yo lo escogí para que fuera oponente, porque ese objeto es lo que va a representar a los tableros de mi oponente. Y los nombres de estos métodos, hay barco, restar punto, también los escogí para que con solamente leer el nombre recuerde qué es lo que hacía ese método. También nosotros escribimos o creamos esta clase que se llamaba pruebas batalla naval, donde pues, lo único que hicimos fue probar nuestros métodos de colocar barco, método de disparar, método puntaje. Pero esto que tengo aquí está lejos de ser un juego de batalla naval, todavía le falta algo de trabajo, que es lo que vamos a hacer en este video. ¿Qué es lo que necesitamos? Fíjense, necesitamos primero que nada pues, leer los nombres de jugador 1 y de jugador 2. Después de que leímos estos nombres, necesitamos colocar 4 barcos del jugador 1 de manera automática, 4 barcos del jugador 2 de manera automática. Y una vez que se han colocado todos los barcos, ahora sí, empezar el juego de turno por jugador. Y esto se debe de repetir hasta que alguno de los dos jugadores llegue a 0 puntos. En cada turno, un jugador va a tener un disparo. Si toca un barco, puede volver a disparar. Solamente cuando falla es cuando ya le cede el turno al oponente. Entonces, necesitamos hacer esto de manera automática. Y si se fijan, aquí tenemos dos partes. Una que es para inicializar el juego y la otra que ya va a ser el juego en sí. Aquí fíjense, pudiéramos borrar toda esta parte y modificar esto aquí mismo, pero mejor vamos a crear una clase nueva. Le vamos a dar clic derecho a nuestro proyecto, escogemos nuevo, clase, vamos a poner práctica 7 o vamos a ponerle aquí mejor juego batalla naval. Vamos a activar esta casilla que dice public static void main y le damos finalizar. Muy importante que escriban su nombre completo. Primero que vamos a hacer, tenemos que recordar
Para utilizar esta clase batalla naval, recuerden que tenemos que importar nuestra paquetería de POTC y de esa paquetería la clase batalla naval. Recuerden que nosotros la tenemos en otro paquete que se llama batalla naval, y aquí en nuestro proyecto de práctica 7 solamente tenemos nuestro código principal. Si queremos hacer alguna modificación a la clase, la vamos a hacer dentro de nuestra paquetería batalla naval, y si la queremos utilizar esa misma clase en otro proyecto, lo podemos hacer sin ningún problema. Vamos a empezar declarando un objeto jugador 1 y un objeto jugador 2. Después, como necesitamos leer el nombre del jugador 1 y el nombre del jugador 2, necesitamos declarar un objeto de la clase scanner. Como vamos a utilizar la clase scanner, necesitamos importar la clase scanner de la paquetería java.util. Hay que escribir import espacio java.util.scanner para que nos deje utilizar la clase scanner, y vamos a declarar un objeto entrada que pertenezca a esta clase, y lo vamos a inicializar con un constructor que recibe como argumento una entrada de sistema. Fíjense, después ahorita voy a declarar una variable de tipo entero tamaño y la voy a inicializar con un 6. Esto para que este sea el tamaño de mi tablero. Más adelante, si quisiéramos, podemos dejar, más bien preguntarle al usuario que también introduzca el tamaño del tablero, pero por ahora lo vamos a dejar fijo. Voy a poner aquí este comentario, inicializar juego, para indicar que en esa parte va a ir el código para inicializar nuestro juego. Agregamos un system.out.println con el mensaje introduzca el nombre del jugador 1, y después de esto necesitamos leer lo que introduzca el usuario. Como necesitamos leer, voy a declarar esta variable nombre temporal como una cadena de carácter, y en esta variable voy a guardar lo que introduzca el usuario. Entonces con mi objeto entrada y su método netsLine voy a recuperar la cadena de caracteres que introduzca el usuario, y eso lo voy a asignar en mi variable nombre t. Este nombre lo voy a utilizar para, con mi constructor de batalla naval, construir el tablero del jugador 1 con este nombre, el nombre que introdujo el usuario, y el tamaño que ahorita lo dejamos fijo a 6. Vamos a repetir lo mismo para el jugador 2. Introduzca el nombre del jugador 2 y aquí le voy a cambiar por J2. ¿Vale? Ya introduzco el nombre del jugador 2. Con esto se va a construir el tablero del jugador 2 con su nombre y el mismo tamaño que jugador 1. Ahora necesitamos colocar los 4 barcos de cada jugador. Fíjense, como yo necesito colocar 4 barcos, la estructura que mejor nos conviene es utilizar una estructura for. Vamos a inicializar esta variable i en 1 y se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta que llegue a i igual a 4. Mientras i sea menor o igual que 4, va a hacer lo que diga acá abajo. Ahorita lo vamos a escribir. Y cuando llegue a 5, en ese momento ya se rompe este ciclo for. Fíjense, dentro de este for, lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario con un system.out.print que introduzca la coordenada horizontal del barco i. Esta i, en este caso, cuando le pregunte por el primer barco, va a ser un 1. Después con el segundo barco va a ser un 2, un 3, un 4 y así. Entonces, aquí, como vamos a leer otra vez del usuario, necesitamos declarar una cadena de caracteres, bueno, en este caso 2 cadenas de caracteres, una para guardar la coordenada horizontal y otra para guardar la coordenada vertical. Ambas, aquí le puse de tipo string
pero los necesitamos declarar de tipo entero. De tipo entero, porque recordemos que esas coordenadas van a ir dentro de un corchete y los corchetes necesitan como argumentos un valor de tipo entero que vaya de 0 hacia arriba para indicar esa coordenada. Vamos a guardar en esta variable coordenada horizontal el número entero que introduzca el usuario con este método netsInt de mi clase entrada, y vamos a repetir lo mismo para la coordenada vertical. Le voy a cambiar por vertical y acá le cambio por coordenada vertical. Entonces ya guardé mi coordenada horizontal y mi coordenada vertical. Lo que tengo que hacer ahora es colocar el barco en estas coordenadas. Fíjense, nuestro método colocar barco tiene 4 argumentos: el renglón, la columna, la dirección y el tamaño. Nos falta leer si lo quiere posicionar de manera horizontal o de manera vertical. Para esto necesitamos declarar otra variable de tipo carácter que se llame orientación, y le vamos a pedir al usuario que introduzca la orientación del barco, y vamos a indicarle aquí cómo la debe de introducir. System.out.print H quiere decir que va a ser orientación horizontal y B quiere decir que va a ser orientación vertical. Fíjense, aquí como la clase scanner no tiene un método para leer un solo carácter, solamente para leer cadena de caracteres o números, me tocó hacer un pequeño malabar. Vamos a leer lo que introduzca en la cadena de caracteres nombre temporal. Era una variable que iba a guardar de manera temporal el nombre y que después de eso ya no iba a tener alguna utilidad. Vamos a reciclar esta variable, que es una cadena de carácter, para leer lo que introduzca el usuario, y después utilizar el método charadd que tienen todas las cadenas de caracteres. Este método charadd me regresa el carácter en la posición indicada por este paréntesis. Como le puse un 0, me va a regresar el primer carácter que escriba el usuario, y ese carácter ya lo podemos guardar en mi variable orientación. Y esto es lo que necesitamos por el momento para declarar o para utilizar nuestro método colocar barcos. Los barcos los vamos a estar declarando con un tamaño fijo de 3 posiciones, pero yo quiero que ese tamaño, ese número 3, me lo dé una variable para tener la posibilidad de escoger barcos de diferentes tamaños. Por esta razón, a esta variable que antes solamente se llamaba tamaño, le tuve que poner tamaño tablero. Aquí también le cambié tamaño por tamaño tablero, porque vamos a declarar una segunda variable int, pero esta va a ser el tamaño del barco, y lo vamos a declarar ahorita con un tamaño fijo de 3. Recuerden que si se necesita lo podemos cambiar. Aquí abajo vamos a escribir j1.colocar barcos, y este método necesitaba un renglón, columna, dirección y tamaño. El renglón, recordemos nuestro mapa de memoria, el renglón es el que me da la posición vertical dentro de mi mapa de memoria, y la columna, que es la que me va a dar la coordenada horizontal. Entonces, renglón me da coordenada vertical, columna me da la coordenada horizontal. Nuestro método colocar barcos del jugador 1
en la coordenada que le tocaba al renglón. Recordemos que renglón me afecta a mi coordenada vertical, aquí le vamos a poner coordenada vertical. El argumento de la columna le vamos a poner la coordenada horizontal y pues, en orientación le vamos a poner este carácter y el tamaño le vamos a poner lo que tenemos en esta variable tamaño barco, que es un 3. Así como lo tenemos, este método for se va a repetir 4 veces y 4 veces le va a preguntar al usuario coordenada horizontal, coordenada vertical y la orientación del barco. Y para que se vea un poquito más bonito, más completo, vamos a agregarle este mensaje con un system.out.print jugador 1 espacio concatenado con el nombre del jugador 1 para que nos esté diciendo, recordando el barco o las coordenadas que estamos introduciendo ahorita son para el barco 1, para el barco 2. Y fíjense, ahorita me está marcando error porque el método getNombre no existe, no está definido. Eso quiere decir que tenemos que crearlo. Nos vamos a ir a nuestra clase batalla naval y lo vamos a crear. Vamos a ponerlo después del constructor. Ponerle public string getNombre paréntesis para indicar que es una función, un método, y lo que va a hacer es regresar el nombre de este jugador. Guardamos todo y nos regresamos entonces a nuestro método principal. Este error de getNombre ya desapareció porque ahora ya está definido ese método y ya quedó. Esta parte es para colocar los 4 barcos para un jugador y para el jugador 2 tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo hice ahorita es copiar y pegar todo este código que ya hicimos para colocar 4 barcos para el jugador 1 y a este que acabo de pegar le voy a cambiar aquí por jugador 2, J1 por J2 y aquí por J2 y ya el código que hicimos ahorita, como lo hicimos para que funcione de manera general, también va a funcionar para el jugador 2. Solamente tenemos que tener mucho cuidado de cambiarle aquí por jugador 2, acá también por jugador 2 y este 2 para indicar que estamos hablando del jugador 2. Revisamos lo que tenemos hasta ahora. Ya terminamos de colocar los barcos y lo que sigue sería empezar nuestro juego. Pero antes de seguir avanzando necesitamos hacer por lo menos una prueba para ver que sí funciona esta parte del código. Si no, mientras más grande sea nuestro código y más nos tardemos en hacer pruebas, más difícil va a ser que detectemos un error de tipo lógico. Entonces vamos a hacer una prueba con nuestro código así como está. Voy a utilizar estos dos mapas que van a representar el tablero del jugador 1, tablero del jugador 2 y estos ovalitos los van a ser los barcos. Así como están colocados estos números, son los índices que yo tengo que colocar o tendría que colocar en los corchetes de mi tablero 1 y de mi tablero 2. Se empiezan siempre de arriba a la izquierda con la posición 0, 0. Entonces este bloque tiene una coordenada 0, 0. Este bloque tiene una coordenada 0, 1. Este bloque tiene coordenada 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. Este bloque de aquí tiene coordenada 2, 3. Este bloque de aquí tiene coordenada 4, 1. Entonces la intersección de las coordenadas horizontal y vertical son lo que me va a dar la posición de algún bloquecito de memoria. Entonces yo tendría que colocar las siguientes coordenadas. Coordenada 1, 0 vertical para colocar este barco. 0, 3 vertical para colocar este barco. 4, 1 horizontal
para colocar este barco, 2, 5 vertical para colocar este, con el jugador 2, 1, 1 vertical para colocar este barco, 5, 0 horizontal para colocar este barco, 0, 3 horizontal para colocar este barco, 2, 4 vertical para colocar este barco. Dice aquí para facilitarnos un poquito la vida y la coordenada que tenemos aquí en el orden que está escrito aquí sea la misma que en el orden que nos pregunta, habrá que hacer una pequeña modificación. Entonces estamos dando primero coordenada vertical y luego horizontal. Por lo que en el código que nos están pidiendo primero horizontal y luego vertical, hay que cambiarlas de orden. Entonces, esto nada más lo voy a cortar y lo voy a pegar después. Esto lo hicimos para evitar confusiones. Primero nos va a preguntar la coordenada vertical y después nos va a preguntar la coordenada horizontal. La coordenada vertical es esta primera posición y la coordenada horizontal es esta segunda coordenada, seguido de la orientación que quiere o que queremos colocar. El comentario es que debemos de tener mucho cuidado de que los barcos estén colocados de tal manera que cuando se terminen de colocar, su última pieza sí se encuentre dentro del barco. Si no, vamos a provocar un error y nuestro programa se va a crashear, se va a romper y va a terminar inmediatamente su ejecución. Entonces, por ejemplo, algo así, colocar un barco en una coordenada 4, 5 de manera vertical sería una coordenada inválida porque una parte del barco quedaría fuera del tablero y eso pues va a ser un error. Después podemos mejorar este mismo código para que el código verifique que esa coordenada o que nuestro barco va a caer dentro de este tablero. Por ahora vamos a asegurar nosotros de que las coordenadas que estamos introduciendo sean coordenadas válidas. Le damos a ejecutar el código así como lo tenemos y nos pide introducir el nombre del jugador 1. Le voy a poner Carlos, el nombre del jugador 2. Le voy a poner Juan. Después, jugador 1, introduzca la coordenada vertical del barco número 1. Del barco número 1 lo vamos a poner en la coordenada 1,0 vertical. Coordenada vertical 1, coordenada horizontal 0. Introduzca la orientación del barco. Ponemos H. Y oh sorpresa, nos marca un error. Voy a ejecutar en modo debug para ver qué es lo que está pasando. Le damos aquí, cambiar de modo debug, y lo ejecutamos una depuración. Nombre 1, nombre 2, coordenada 1, coordenada 2, y en ese momento se detiene nuestro programa. Damos un step y aquí en coordenada, al ejecutar esta línea debería de pedirnos colocar algo en consola, pero por alguna razón no lo está haciendo. Doy step into y en ese momento es donde todo se muere y nunca nos pidió que introdujéramos algo en consola. Entonces voy a modificar un poquito el código para sortear este problema. Uno de los cambios que voy a hacer es cambiar la orientación por, en lugar de que nos pregunte un carácter, que sea un número. Esta línea, que era donde estábamos leyendo una cadena de caracteres, la comenté. Posiblemente la pueda eliminar, pero ahorita la dejé ahí. Y aquí orientación va a recibir, pero ahora me está marcando error en el método colocar barcos, ya que aquí espera recibir
un carácter, entonces tenemos que modificar también el método colocar barcos. Abrimos nuestro método colocar barcos y aquí dirección tenemos que cambiarla por un entero, y aquí para que en lugar de que lo compare con el carácter H, lo tiene que comparar con un 0. 0 va a ser equivalente a horizontal y 1 va a ser equivalente a vertical. Entonces guardamos esto, nos regresamos a nuestro código principal. Aquí en lugar de H hay que ponerle un 0, 1 para vertical, y como cambiamos estas modificaciones que acabamos de hacer, recordemos que tenemos que hacerlas también aquí para este segundo bloque. Yo lo que voy a hacer es borrar este segundo bloque, voy a copiar el bloque que ya está corregido, lo voy a pegar, y después de eso recuerden que hay que cambiar esta J por un 2, esta otra J por un 2, y aquí este mensaje para que diga jugador 2. Vamos a cambiar a modo de ejecución y vamos a hacer una prueba. Ejecutamos, vamos a escribir Carlos, Juan, coordenada vertical, quiero coordenada 1, horizontal 0, y vamos a ver nuestros barcos. Coordenada vertical es con un 1, escribimos 1, y ahora nos pide introducir la coordenada del barco número 2. En el barco número 2 vamos a agarrar coordenada 4, 1 horizontal, 4 vertical, 1 horizontal y H. Pues aquí tenemos que colocar un 0. Nos va a preguntar por el barco número 3. El barco número 3 es este de aquí, 0, 3 y orientado de manera vertical. Escribimos 0, 3, orientado de manera vertical es con un 1. Y finalmente me va a preguntar por el barco número 4. El barco número 4 tiene coordenadas 2, 5, orientado de manera vertical. 2, 5, de manera vertical, tenemos que colocar un 1. Listo, ahora nos empieza a preguntar por el jugador número 2 y empezando por su barco número 1. En el barco número 1 vamos a agarrar este de aquí, que está coordenada 1, 1 vertical. El barco 1 va a ser coordenada 1, 1, orientado de manera vertical, es otro 1. Ahora nos pregunta por el barco número 2. El barco número 2 vamos a agarrar este de aquí, 0, 3 horizontal, 0, 3 horizontal, que es con un 0. Nos pregunta ahora por el barco número 3. Vamos a agarrar este de aquí, coordenada 2, 4 vertical, 2, 4 vertical, vertical es un 1. Y nos pregunta por el barco número 4. Barco número 4 va a ser este de aquí, coordenada 5, 0 de manera horizontal, 5, 0 de manera horizontal, horizontal va con un 0. Y ya, como no le pusimos nada después de esta parte para colocar barco, pues aquí se termina nuestro ejecutable. Voy a hacer nada más una prueba más. Voy a disparar muy parecido a como lo hicimos en la prueba anterior. El jugador 1 disparó en una coordenada. Vamos a disparar en las coordenadas en donde sabemos que se encuentra un barco y vamos a probar el método puntaje. Terminando esa prueba, vamos a terminar
esta parte, este video, y vamos a dejar para una tercera parte el código donde se van a estar efectuando los turnos de jugador 1 y de tu jugador 2. Para hacer esta pequeña prueba, voy a disparar nada más con el jugador 1 a una coordenada donde yo sé que se encuentra un barco de jugador 2, que es esta de aquí, y otra coordenada donde sé que no hay barco. Vamos a verificar el puntaje y deberíamos de verificar puntaje antes de empezar a disparar y después de que empezamos a disparar para ver si sí hubo una disminución. Vamos a disparar en otro barco donde también sé que hay un barco y vamos a verificar puntaje. Y terminando esta prueba, pues vamos a dar un pequeño descanso. Volví a introducir las mismas coordenadas que hace un momento, y esos mensajes de aquí son los que corresponden a mi prueba. Lo primero que hacemos es verificar el puntaje inicial del jugador 2. Entonces fíjense, estas coordenadas donde yo disparé con el jugador 1, las marqué acá, las marqué con una cruz de color verde. Entonces le dimos por completo este barco. Aquí este disparo falló, este sí le atinó y este también le dio. En los mensajes de consola tenemos 3 que tocaron el barco, uno que falló, otro que le volvió a dar, que es este de aquí. Dimos el puntaje para ver cómo íbamos. Si a 12 le quitamos 4, nos da 8. 2 disparos más donde sabíamos que había un barco. Otro puntaje para ver cómo va. Entonces aquí le quitamos 2, tenemos 6. Y un disparo más donde hay barco y tiene 5 puntos. Todo parece indicar que nuestro código está funcionando adecuadamente, que colocamos los 4 barcos de cada jugador de manera automática y nuestro método disparar y puntaje está funcionando adecuadamente. Entonces ya solamente nos falta hacer un código para que de manera automática se ejecute el turno del jugador 1 y del jugador 2. Esto lo vamos a dejar pendiente para una tercera parte, pero vayan pensando cómo le harían ustedes para tener un código que de manera automática le dé el turno a jugador 1, le dé turno a jugador 2, le pregunte la coordenada a dónde va a disparar, ejecute el método disparar y que además, si tocó un barco, le vuelva a preguntar al jugador. Esto sería todo por este video. Cualquier duda, no duden en preguntar, en hacérmelo saber y trataré de explicarlo de la mejor manera.